Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal día pasaron hoy? Bien, buen día. Regálenme una sonrisa. Gracias, se ven espléndidos. Cuando algún día tengan que predicar, les va a encantar ver un grupo sonriente. Y quédense así hasta que yo termine, ¿de acuerdo? ¿Están felices? Muéstrenlo con su sonrisa. Extiéndale la mano a la persona que está ahí más próxima, denle un saludito ahí, regálele una sonrisa también a su vecino ahí del puesto. Dígale buenas noches, denle la bienvenida, si es de confianza, denle el abrazo. Vamos a pasar estos próximos minutos estudiando la Biblia y comprendiendo más sobre un tema que la Biblia trata muchísimo. 1600 versículos hablan sobre finanzas, economía, dinero. Un día alguien me dice, ¿usted por qué predica del dinero? Yo le dije, yo no predico de dinero, la que habla de dinero es la Biblia. En la Biblia hay más de 1600 textos sobre el asunto. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a su pueblo, instruyéndolo. De hecho nos hace una advertencia, dice, mi pueblo perece. ¿Por qué perece el pueblo de Dios? Por falta de conocimiento. Y esa es la razón de que tengamos un programa de educación financiera bíblica. Es decir, estamos extrayendo de la Biblia los conceptos que estamos estudiando. Y por lo que he escuchado y he compartido con varios, pues han sido de beneficio, de enriquecimiento, y espero sean de mucha bendición y de grande provecho para todas las personas y sus familias, las familias aquí presentes. Bueno, hemos dicho que Dios no nos inculca ni el egoísmo ni el materialismo. La razón por que Dios nos enseña la educación financiera bíblica es porque Él busca formar nuestro carácter. Un carácter a la semejanza de Cristo Jesús, porque eso es lo único que vamos a llevar de esta tierra al reino de los cielos. Al cielo no vamos a llevar el rancho, al cielo no vamos a llevar el caballo, no vamos a llevar la ropa, al cielo no vamos a llevar la troca. ¿Cómo es la troca que ladra? Como me decía por allá el amigo, la troca estaba llena de detalles, nada de eso va para el cielo. Pero tristemente es lo que muchas veces desvela y preocupa a las personas y su vida la enfocan a eso. La Biblia nos dice, no, tú enfócate al crecimiento de tu carácter, porque si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te va a ser añadido, todo lo demás va a llegar a tu vida. Entonces Dios usa la mayordomía, la administración de nuestros recursos como una herramienta para que cada creyente forje, desarrolle virtudes, cualidades, como las de Cristo Jesús. Hemos visto muchas: el orden, la puntualidad, la previsión, la integridad, la honestidad, la amabilidad, la cortesía. Hemos visto todos esos detalles, inclusive hemos repasado la vida de Jesús cuando estaba jovencito. Iba y trabajaba con su padre terrenal en la carpintería. ¿Cómo era que se llamaba la carpintería? ¿Alguien por ahí dijo? ¿Qué era? La carpintería de Don José. Claro, así me parece que la conocían en Nazaret. Y allá trabajaba Jesús. Y Jesús producía dinero, Jesús ahorraba dinero. Y también como buen judío, porque Dios le dio esta palabra a su pueblo en la antigüedad y en el presente a nosotros, pues él fue educado con esos principios, y esos principios son de economía. Ayer hablamos mucho de economía. Vimos fórmulas para que los hogares sean bien previsivos, ahorrativos, frugales, es decir, sencillos. No se gasten el dinero, porque los hispanos ganamos bien. Muchos me dicen, a mí me pagan aquí en Estados Unidos 10 veces más de lo que me pagaban en mi país de origen por este mismo oficio. Dije, wow, ¿tanto así? Sí, yo aquí haciendo chirroc me gano 10 veces más. Yo aquí haciendo roofing, 10 veces más. Yo cuidando niños, 10 veces más. Yo haciendo limpieza de casas, 10 veces más. Y yo de maestra, 10 veces más de lo que le hubieran pagado a una persona. En fin, muchos oficios. Entonces, si los hispanos ganamos bien, hasta 10 veces más, pero gastamos 12 veces más, pues no vamos a hacer nada, ¿verdad? Se nos va a ir el dinero. Y por eso es triste ver gente que dice, estoy con deudas, estoy preocupado, no sé qué va a pasar con mi futuro. El gobierno hizo unos planes de ahorro a los empleados, que el 401k, que el Social Security, que le da la jubilación a las personas, pero mucha gente se confía en eso y eso es poquito. Hay que tener planes paralelos, y es lo que vamos a hablar enseguida. Y algunos otros pues me dicen sinceramente, yo no tengo acceso a los planes de gobierno porque yo no tengo documentos aquí, tú sabes la historia, ¿no? Yo llegué con
algo prodigioso, me guió un animal, estaba en el desierto, fui guiado por un animal, como era que me dijo el hermano que se llamaba ese animal, ¿qué era? El coyote. Un coyote. Lo que no me explicó es por qué le dio plata a ese animal, no entendí esa parte, pero eso me aseguraba el que no había venido detrás de ese animal. Tremendo. En esos casos, algunos me han contado, esas son sus historias, entonces yo les digo, pues no te va a jubilar el gobierno, pero tienes que autojubilarte. ¿Y qué significa autojubilarse? Pues que uno mismo se construye su propia jubilación, si es bien ordenado, así como Jesús. Si es bien previsivo, así como Jesús. Si es bien organizado en sus finanzas y disciplinado, así como Jesús. Si tiene dominio propio, así como Jesús. Es más, dice ahí Gálatas 5:22, puras virtudes, todo eso en el carácter. Y nuestro lema, ¿cuál ha sido? Finanzas no es dinero, finanzas es... ¿No se acordaron? Dígalo fuerte, a ver. Finanzas no es dinero, finanzas es carácter. El carácter que Jesús moldea. Una persona que tiene las virtudes de Jesús, sí que le va a ir bien, sí que le va a ir bien. Bueno, eso es como una especie de repasito así rápido, y hoy vamos a hablar de construir ese futuro financiero, esa jubilación, y vamos a construir eso a la luz de la palabra de Dios. Es decir, conforme a la Biblia, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Meditemos en esta frase, dice, el futuro será, ¿qué cosa? ¿Qué será el futuro? Díganlo fuerte. El futuro será la cosecha de lo que sembremos hoy. Si el hispano aquí en Henderson es alguien que siembra disciplina, frugalidad, economía, previsión, orden, hace sus presupuestos como estudiamos ayer, es ahorrativo, planifica las cosas, todo eso que hemos estado estudiando, está sembrando bien. Y unos años más adelante, 10 años, 20 años, 30 años más adelante, ya cuando tenga sus 60, sus 70 o sus 80, pues qué bonito que tenga un futuro bueno. Un futuro que comenzó a construir desde hoy. Eso dice exactamente la Biblia. Ahora les voy a dar el texto bíblico. Construyendo el futuro financiero, dice ahí. En finanzas encontramos dos grandes opciones, dos grandes caminos, dos grandes posibilidades para construir el futuro. Primer camino, dice ahí, seguir la senda que traza la actual sociedad de consumo. O sea, hacer lo que hace el mundo. Lo que el mundo nos diga, el mundo con sus modas, con su estilo, con sus tiendas, con sus negocios, con sus inventos, con sus necesidades imaginarias, como dice una escritora muy reconocida en el medio adventista, que la refiere mucho con el concepto, el espíritu de la profecía. Ella habla, esta escritora, dice de que muchas veces nosotros estamos tratando de satisfacer necesidades imaginarias. ¿Qué quiere decir eso? Que no existen. ¿Y cómo pues la gente trabaja por cosas que se imaginan? Porque les hacen marketing, les mandan mensajes, les mandan estímulos comerciales a través sobre todo del internet. Hoy en día lo que más usa la gente es el internet. Ya casi ni la televisión, ya los diarios impresos ni existen. O sea que hoy en día casi que todos los estímulos son por internet, redes sociales y ese tipo de cosas. Entonces los marqueteros, los comerciantes, los dueños de las tiendas, los que inventan las modas, le inducen al pueblo un montón de necesidades, y los pobres pues salen y se endeudan porque quieren tener su camiseta con un símbolo, quieren tener su cinturón con un emblema, quieren tener su camioneta con el quemacocos, y la cosa esta que se abre, y un montón de cosas que uno dice, ¿de qué vas a inventar tanta cosa? Y lo peor es que todo eso adeuda, y la gente comprando eso con tarjetas de crédito y pagando el pago mínimo. Yo sé que ustedes se ríen porque son normales. Yo sé que ustedes no hacen eso, porque son cristianos. Y los cristianos tienen clarito ese conocimiento. Amén. Y si no, estamos orando, porque hemos declarado esta semana, la semana de la transformación del carácter. Entonces, si por ahí yo pongo ejemplos y ustedes dicen, eso, ay Dios mío, eso está como tremendo, pues lo que hacemos es nos ponemos ahí a orar, Señor, que este mensaje me ayude, que yo sea humilde, como dijo Jesús, ser humilde de corazón, y que el Espíritu Santo me esté moldeando. Así que volviendo al punto, si seguimos esos consejos o esas directrices o guías que nos da los comerciantes, la sociedad de consumo, pues vamos a caer en un laberinto, como ustedes ven la imagen ahí, un laberinto sin salida, la gente endeudada de por vida, toda la vida pagando deudas,
Tremendo, es un laberinto que no le recomendamos a las personas, porque ahí no hay previsión, ni hay orden. ¿Cómo se van a jubilar? Imagínense uno a los 60, 65 años bien lleno de deudas. El otro día escuchaba ya a una persona que decía, ay, yo sí quisiera como morirme bien jovencito. Pues claro, con ese montón de deudas, ¿quién va a querer vivir? ¿Quién va a querer llegar a los 60, a los 70, a los 80 debiendo un montón de dinero? Yo sé, ustedes se ríen porque son normales. Los cristianos, la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Así dice la Biblia y nosotros lo obedecemos. ¿Amén? ¿Sí o no? Tengo un buen amigo que cuando él predica se la pasa preguntando, ¿sí o no? Un día le pregunté, ¿por qué tú preguntas eso? Me dijo, porque así la gente está más concentrada en el tema. ¿Sí o no? Entonces espera que el auditorio conteste sí o conteste no. Y si se quedan mudos, pues pongámonos a hablar, hermanos. Porque puede ser que el mensaje nos esté llegando. De eso se trata. Y ustedes ven en la gráfica de arriba una muchedumbre, una multitud. ¿Por qué pusimos esa imagen? Porque los comerciantes hablan de algo que se llama el efecto multitud o el efecto manada. ¿Y eso qué significa? Pues que quieren que todo el mundo haga lo que ellos mandan. Entonces, que todo el mundo use lentes de cierto formato, porque ellos se los inventaron, las modas. Entonces, todo el mundo tiene que comprar eso. Que hay que cortarse el pelo como de no sé qué manera, todo el mundo a cortarse el pelo de esa manera. Que hay que ponerse las uñas de no sé cómo, todo el mundo a comprar esas uñas. Hay aquí un montón de ejemplos que les puedo poner. Entonces son las modas, el efecto manada. Son como que borreguitos que van siguiendo el patrón. El famoso adagio ese, ¿para dónde va Vicente? Pues ¿para dónde va la gente? ¿Y para dónde va la gente? Pues ¿para dónde va Vicente? Total que nadie tiene ni idea para dónde van. Van a terminar en el abismo. Y bien endeudados. Y todo eso, y necesidades imaginarias. Y todo el mundo compre tarjeta de crédito y deuda, y deuda, y deuda. Y practican ese lema de los paganos. Ese lema que dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero nosotros no estamos aquí para morir. Porque nuestro Señor Jesucristo vino para que tengamos vida. Y para que la tengamos en abundancia. Y para que inclusive salgamos de esta existencia terrenal a la vida eterna. Porque todo aquel que cree en Cristo Jesús no se pierde, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos quieren aquí la vida eterna? Amén. Todos queremos la vida eterna. Entonces no podemos decir comamos y bebamos que mañana moriremos. Más bien decimos, vamos a tener criterio, vamos a estudiar la Biblia, vamos a obedecerla, porque nosotros no morimos, vivimos eternamente. ¿Y qué es lo que vamos a llevar al cielo? ¿Quién se acuerda qué es lo que llamo al cielo? El carácter. Y si tú en esta vida terrenal te vuelves, como estamos viendo aquí en la Biblia, una persona con virtudes y te va bien, con las virtudes y cualidades que vas quedándote con ellas, te pregunto, ¿por cuánto tiempo te va a servir en tu carácter que tengas virtudes como las de Jesús? ¿Por cuánto tiempo te va a ser útil tener esas virtudes? Por la eternidad. Entonces nosotros nos proyectamos es hacia la eternidad. Nosotros no somos manadas, ni multitudes, ni muchedumbre, ni andamos perdidos en laberintos. Nosotros tenemos el libro de Dios que desde hace miles de años está educando a su pueblo. Muchas personas me han dicho, ay, pero es que hermano, a eso no nos han predicado. ¿Cómo así que no nos han predicado? Claro que la Biblia tiene, del tema que más habla la Biblia de dinero, finanzas, inversiones, negocios. ¿Cómo que no nos han predicado eso? Si todos hemos estudiado eso, ¿sí o no? Tal vez el problema es que no lo hemos puesto en práctica y necesitamos humillarnos al Señor, porque ¿de qué se trata esta campaña? Yo se las grafico de esta manera, esta es la ilustración. El mundo nos pone un molde, es lo que quiero que entendamos. El mundo nos pone un molde financiero. Si no estamos sobrios y atentos, caemos en ese molde y nos va mal. Dios nos quiere sacar de ese molde y darnos autonomía. Y nos quiere decir, no vivan así, porque así viven todos los que andan en problemas. Ustedes son mi pueblo, ustedes son diferentes. Y ahí está la palabra de Dios. Y por eso nosotros como hijos de Dios no debemos caer en estos conceptos de los laberintos, ni de las multitudes, ni de las muchedumbres. Es que no, es que todo el mundo anda endeudado, pero tú no. No es que todo el mundo guarda un falso día de reposo, pero tú no. No es que nadie lee la Biblia, pero tú sí. No es que nadie va a las iglesias entre semana, pero tú sí. Tú eres distinto, tú tienes un destino distinto. ¿Amén? Amén. ¿Te gusta ser distinto o quieres ser parte de la multitud? Yo quiero ser diferente para ser un hijo de Dios, santificado por Dios.
transformado por Dios y vivir de acuerdo a lo que me dice la palabra de Dios. Ya les conté mi testimonio, ¿no? Un hombre de negocios, va a la universidad, maneja una empresa que el padre le deja, pero sin ninguna educación bíblica. Entonces yo era parte de esa muchedumbre, lleno de deudas, tenía 13 acreedores, una deuda gigantesca y una vida infeliz, de estrés. Eso es horrible. Les he contado que hasta le suena en el celular y uno piensa que es el abogado cobrándole a uno las deudas. Uno vive muy mal así. Pero vinieron a mi vida los hermanos adventistas y me evangelizaron. Y yo he querido que Dios siga hablándome y que el Espíritu Santo me siga transformando. Y ha habido milagros que ha hecho Dios en mi vida. Y por eso vine esta semana a dar testimonio a ustedes. Yo estoy muy agradecido con Dios porque después de estas cosas las relato en este libro, que usted ya lo tiene, verdaderamente rico. ¿Cómo me libré de 13 acreedores? ¿Qué hizo Dios para yo librarme? Aquí está el método, lo puedes seguir, nomás lee. Y no lo voy a contar ahorita porque se me iría todo el tiempo. Pero yo quiero agradecer a Dios que me liberó. Y sabes, cuando no tienes deuda estás tranquilo, liberas tu tiempo, tienes tiempo para predicar, tienes tiempo para ayudar a las personas. Estoy muy feliz porque más de 12 personas ya vinieron a consultorio financiero. Compartimos, oramos, me contaron sus planes, les di algunas ideas, alguna información de valor. Sigo orando por cada una de esas personas. Ese servicio tiene un costo altísimo, pero esta semana ¿cuánto está costando? Nada. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo. Porque cuando uno no está endeudado, ni problemado, ni metido entre un laberinto, ni siguiendo a la muchedumbre, yo prefiero ser distinto. Yo prefiero hacer lo que Dios me dice que yo haga. Y alabo a Dios que me dio su palabra, y alabo al Espíritu de Dios que me dio el querer ser libre, como el hacer. Ya pues ahí está el método para que ustedes lo lean. Y pues qué bendición cuando uno sale de ese modelo, de ese formato que le quieren meter a uno. Entonces, ¿cuál es el otro camino? Pues obviamente el otro camino, lo podemos deducir ya, la otra forma de construir nuestro futuro financiero es estudiando y siguiendo las enseñanzas que Dios nos presenta en su santa palabra. Y pues ya oyeron mi testimonio, ahí brevemente, yo prefiero la Biblia, yo prefiero seguir la Biblia. Yo veo a gente que anda muy mal. Otra vez me decía alguien, pero yo tengo un tío que es millonario y ese ni siquiera diezma ni va a la iglesia. Pero tú no sabes su alma. ¿Qué dijo Jesús respecto de esos casos? ¿De qué nos sirve ganar el mundo entero si perdemos el alma? Y quiero ser enfático en esto, la educación financiera bíblica propende el bienestar de las familias. Claro que nos tiene que ir bien, claro que tenemos que ir bien. Pero ojo, sin perder de vista nuestra salvación. Sin perder de vista lo más importante, que es ser salvos en Cristo Jesús. ¿Qué tal uno venir a enseñarle a la gente a ser rica y todos perdidos? No, por Dios. Así no es. Hay que venir a decir, el que nos salva es Cristo porque Él vuelve. Somos el pueblo que anuncia su regreso. Amén. Y si el Señor va a volver, pues que tengamos un carácter a su semejanza. Y como Él dice que si nosotros buscamos su reino, todo lo demás nos lo añade en la tierra, pues vamos a hacer ese es el camino, esa es la forma de avanzar. Entonces es estudiar y seguir las enseñanzas que presenta Dios en su santa palabra. Esas enseñanzas traen fruto. Esas enseñanzas nos transforman. Esas enseñanzas nos ponen orden. Esas enseñanzas nos hacen económicos. Ayer estudiamos mucho de eso. Esas enseñanzas nos hacen previsivos. Esas enseñanzas nos hacen ordenados. ¿Quién sabe cuál es la primera ley del cielo? Díganlo más duro. El orden. Dios todo lo pone en orden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra, cuando no estaba Dios, estaba desordenada y vacía. ¿Cómo están las cosas cuando no está Dios? Desordenadas y vacías. Y cuando llega Dios, ¿qué sucede? Hay orden y hay plenitud. Igualito en las finanzas. Si me preguntan, oiga Pedro, ¿cuál es la primera ley de las finanzas sanas? La misma que la del cielo, el orden. Cuando un creyente está lejos de Dios en lo financiero, está en desorden y vacío. O sea, bien problemado, bien endeudado, bien angustiado. Pero fue mi vida, yo hablo por lo que pasó conmigo. Pero en cuanto uno se agarra del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el primer impacto que el Espíritu de Jesucristo hace en un creyente es, póngase en orden. Usted diezma, no. Póngase a diezmar para que Dios le abra las ventanas de los cielos.
y le derrame bendición hasta que sobreabunda. Usted quiere tener su propio negocio, claro, yo quiero tener mi constructora, quiero tener mi compañía de aseo, qué sé yo. Entonces, si usted es fiel a Dios, Dios va a refrenar por usted al devorador y no va a tener árboles estériles en su huerto. Malaquías 3:11. Y tú lo crees y lo vives. La fe. Estudia y sigue obedientemente las enseñanzas de Dios en su palabra. Prueba a Dios. Tú no tienes que probarle nada a nadie excepto a Dios. Dios mismo dice, pruébame en esto, pruébame. Dice Jehová de los ejércitos. A ver si no haré grandes cosas en tu vida. Yo ya les conté, yo probé a Dios. Y Dios está obrando en mi vida. Y yo creo totalmente, para mí predicar estos temas no es predicar una doctrina que a mí me parece que es bonita y la vida. No, para mí predicar estos temas es lo que yo he vivido y he visto hacer en mi propia vida a Dios. Y he visto hacer a Dios en la vida de muchas personas que han seguido fielmente esto. Que no solamente les produce bienestar en este planeta, como hispanos en Estados Unidos, con tantas cosas, tantas historias que he oído de cómo llegamos aquí con tantos sacrificios, para estar bien aquí, pero a la vez proyectarnos para la vida eterna, porque aquí es la salvación lo que realmente importa, lo más importante. Y bueno, ¿y cómo Dios formaba a su pueblo? Vamos a empezar a mirar esa comunión con Dios, esa forma como el Espíritu Santo viene a la vida del creyente hispano en Henderson. ¿Conocen ese lugar? ¿Conocen hispanos en Henderson? Voy a hablar de cómo el Espíritu Santo viene al corazón del hispano que viva en Henderson o vecindades. Y ojalá si tiene origen salvadoreño. Y mexicano también. ¿Sí? ¿Y de qué otra nación? Y catachos, hondureños también. ¿Me falta alguna nación? Dominicanos y cubanos también, por supuesto. El Espíritu Santo está obrando poderosamente en cada uno de nosotros. Bueno, entonces en la antigüedad el pueblo de Dios, acuérdense que Dios educaba a su pueblo, ¿no? Y entonces, ¿cómo los judíos se jubilaban? ¿Cómo los israelitas en la antigüedad, donde no había 401k, donde eran inmigrantes también, donde inclusive fueron perseguidos en Egipto? Parece que los ojos de los egipcios se los ponían encima. ¿Cómo es que se dice ojos en inglés? El ice de Egipto se los ponían encima. Tremendo. ¿Han escuchado esas cosas ustedes o no? Yo creo que aquí no se oye nada de eso. Eso fue en la antigüedad. Pero bueno, ¿cómo hacían los israelitas sin 401k, sin Roth IRA, sin Social Security para estar felices y sin preocupaciones? Porque su jubilación, su autojubilación era el fruto de su relación profunda con Dios, de su fe y de su obediencia. Desde que estaban chiquititos los niños les leían proverbios y les explicaban como hicieron con Jesucito cuando estaba chiquito, lo hizo la Virgen María. Así como tú haces con tus niños, así como hacen las mamás con las señoritas que cantaron. Ellas les abren la Biblia y les leen Proverbios 3, 5, 6 aquí en Henderson y les dicen, confía en Dios con todo tu corazón. Oigan eso. Mami, ¿cómo me va a ir bien? ¿Cómo es que voy a jubilarme cuando no hay papeles todavía y esperando que el niño cumpla los 21 y qué sé yo qué más? Mira, no te preocupes por eso hay que hacerlo, pero tú primero que nada es confía en Dios, en Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no confíes en tu propio criterio. ¿Por qué la Biblia nos dice que no confiemos en lo que pensamos? Porque estamos muy mal influenciados. La Biblia inclusive va más lejos. La Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón humano. ¿Quién lo conocerá? O sea, ¿qué tal uno confiando en un criterio engañoso y perverso? Contaminado de comerciales, de estímulos, de redes sociales, de un montón de cosas que existen hoy en día. Uno sin criterio, prácticamente desubicado, siguiendo el efecto manada sin siquiera darse cuenta. Porque te dicen cosas como, compre ahora, pague después. No sé si han oído, pero no sé, creo que aquí en Henderson no se oyen esas cosas, ¿verdad? O te dicen cosas como, cómpralo porque tú te lo mereces. Te están manipulando. Ay, Dios, yo me lo merezco. Otro endeudado. Y se compró el electrodoméstico y el vestuario y qué sé yo, qué tantas cosas que se van inventando. Por eso no te apoyes en tu propia prudencia. Mucha gente ni siquiera hace presupuestos. Ayer vimos cómo Jesús nos decía que nadie se lanza a un proyecto sin antes sentarse a calcular los gastos. Incluso esa misma parábola dice que hay gente que por esa omisión de hacer el presupuesto se vuelve el hazmerreír del pueblo. Cada vez
que pasan, y mira la torre inconclusa, mira la otra torre inconclusa, como una forma de decir, ese que no se sentó a hacer presupuestos. O sea, es como que llegó a viejo y está al debe, como dicen mis amigos de México, y no tiene ni dónde caer muerto. ¿Han oído esa? Esa lo escuché en México. ¿La han escuchado o no la han escuchado? Simpático, los mexicanos son tremendos, me encanta, tienen la imaginación. La otra vez me dice un amigo, mi hijo está drogado. Ay, Dios mío, pero ¿qué sustancias se está metiendo? No, no, endrogado llaman en México estar endeudado. ¡Qué sabiduría la de los mexicanos! La deuda es peor que la droga. La deuda es como una droga, sí, hermanos, eso crea adicción. Y necesita una terapia, eso es patológico. He leído mucho sobre este tema. Por eso uno no puede apoyarse en su propio criterio. Uno tiene que permitirle a Dios que lo moldee a uno. Mira lo que le dicen a los niños y lo que nos dice Dios a nosotros, su pueblo. Reconoce a Dios en todos tus caminos para que Dios enderece tu vida. Eso fue mi experiencia. Tipo lleno de deudas, con sus títulos universitarios y sus estudios de posgrado. Pero cuando uno no sigue la Biblia es un ignorante. Así haya ido a 10 universidades. Porque el que endereza los pasos es Dios. Pero fui evangelizado por los adventistas y me enseñaron las cosas como son. Por eso quiero tanto al pueblo adventista. Porque te hablan la verdad de la Biblia tal cual está ahí. Y cuando eso es la verdad santifica. Dice la Biblia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa fue mi experiencia. Y por eso pues ahora ya no soy un hombre endeudado ni emproblemado. Y siento como Dios enderezó mis caminos porque empecé a reconocerlo, a honrarlo. Y creo que este es el principio de la autojubilación. Si tú quieres llegar financieramente sano hasta muchos años, hasta el final de tu vida, ahí está la clave. Ahí no dice nada más que confía en Dios, escucha a Dios. Obviamente hay 1600 instrucciones más, pues aquí las conociendo y viendo. ¿Qué más le enseñan a su pueblo desde la antigüedad para que les vaya bien? Proverbios 3, 9, 10 es muy importante. Yo diría que esto tenemos que los hispanos que estemos en Henderson, de origen mexicano, catracho, etcétera, salvadoreño, esto tenemos que saberlo, pero hasta lo más profundo y vivirlo. Mira. Dice, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es decir, no hagas nada sin haber hablado con Dios. Admiro mucho a los israelitas en el sentido de su capacidad de hacer negocios y finanzas, pues finalmente están educados por este libro, pues más allá de que no hayan aceptado a Jesús como el Mesías. La Biblia dice, estudiando todo, retener lo bueno. ¿Y qué puedo retener de bueno de ellos? Mira, ellos me gusta lo que hacen. Lo sé porque son mis clientes, o han sido mis clientes, comerciantes, banqueros, empresarios. Cuando ellos van a las salas VIP de los aeropuertos, esas salas me meten a esas salas porque viajo mucho, entonces subo puntos y me meten a esas salas bonitas, cómodas. Ahí aparecen estos sujetos con sus libros, su Torah, y ahí se ponen en pie y se ponen a leer. Y están todo el tiempo como en una actitud de oración. O sea, he aprendido de ellos que ellos nunca separan a Dios de su vida. Dios es el centro de su vida. En cambio, sí he visto cristianos que dicen, aquí está mi vida espiritual, aquí está mi vida financiera, aquí está mi vida. Entonces, como que todo es sesgado y separado. Y pienso que ahí eso es un error. Uno tiene que todo hacerlo conforme a Dios. Por ejemplo, si un judío va a abrir una nueva sucursal en otro país, él ayuna, él ora, él honra a Jehová con sus bienes y dice, Señor, los primeros negocios, la causa de Israel, le llaman así a la tesorería, la causa de Israel, nosotros le llamamos nuestra tesorería de nuestra iglesia. Ellos suelen dar del 30 al 35% de sus ingresos netos a lo que llaman la causa de Israel, diezmos y ofrendas para que se esparza la causa de Dios. Así que ellos viven todo el tiempo centrados en Dios. A muchas personas cuando hablamos asuntos de finanzas les digo, pon primero a Dios. Como dice mi amigo el mexicano, primero Dios. Por eso me gusta decir de los mexicanos. Ellos quieren a Dios de primero. Siempre tú al mexicano le dices, primero Dios. No sé si sea solo un dicho o de verdad sea así. ¿Qué dicen ustedes? No hay respuesta, sigamos orando. Sigamos orando. Es la semana de la transformación del carácter. Si fuera un judío, primero Dios es de veras, primero Dios. Entonces, abrir la sucursal, digamos que en Panamá, los primeros negocios, la causa de Israel, hacen sus pactos con Dios. Entonces, hablo con muchas personas, mire que es que tengo una propiedad que no he podido vender.
y ya hiciste tu pacto con Dios. Me dicen, ¿cómo así un pacto con Dios? No saben. ¿Y hace cuánto estás viviendo a la iglesia? No, yo llevo más de 15 años viviendo a la iglesia. ¿Y tú no sabes qué es un pacto con Dios? Entonces les explico. Mira, tú le dices a Dios, Señor, todo es tuyo, yo soy solo tu administrador. Una porción de este negocio yo quiero destinarla para un propósito especial, no quitándole al diezmo, no quitándole a la ofrenda, sino quizás haciendo un donativo, quizás haciendo algo especial para el Señor, un pacto especial para el Señor, sin quitarle el diezmo. El diezmo es sagrado, está instituido por Dios. Eso es lo que yo aprendí gracias a los hermanos adventistas, y practicando eso es que cuento tantas bendiciones que realmente he recibido desde el punto de vista financiero en mi vida. Cuando tú haces ese pacto con Dios, dígale, hermano, mira, ¿cuánto crees que vale el terreno? Me dice, el terreno vale 90,000. Bueno, pues saca una porción. ¿Cuánto crees que puedes hacer un pacto contigo? No, pues si yo vendo el terreno, voy a sacar 5,000 para evangelismo de Texas. Está lindo ese propósito. Oran, ayunan, hacen el pacto con Dios, luego me llaman a los 15 días, oye Pedro, vendí el terreno. Pues claro, está bendito porque hiciste un pacto con Dios. Otros hermanos, que voy a montar mi negocio, que voy a montar una empresa de landscaping. Cada rato escucho a los hermanos que quieren hacer empresa de landscaping, y eso me encanta. Otros es empresa de construcción, otros son los ruferos. Los que más ganan son los ruferos y los plomeros y los electricistas. Eso sí, es que ganan a manos llenas. Si tú vas a montar tu propio negocio, tu pacto con Dios. Señor, mira, yo voy a empezar a echarle ganas. Necesito 5 casas diarias. Y yo quiero, la primera semana, el primer cliente, Señor, ese es mi pacto. No hagas pactos locos. Dios no te está pidiendo todo el negocio. Mira, en la historia de Israel, hubo un señor que estaba en una batalla y dice, Señor, dame la victoria, que cuando regrese a casa, el primero que salga te lo sacrifico. Oiga, ese sí, bien olímpico, bien folclórico ese. No tuvo un entrenamiento correcto. ¿Y qué pasó? ¿Quién creen que fue el que le salió justo cuando llegó a la casa? Tremendo. Entonces, si tú te pones con que, Señor, yo voy en la empresa, todo el primer mes te lo voy a dar, pues por favor, pues tienen hasta deudas y responsabilidades. No, esos no son los pactos de los que Dios está hablando. Honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos. Y mira lo que Dios ha prometido. Enfócate aquí, concéntrate ahí y conócelo claramente. Serán llenos tus graneros con abundancia. La palabra abundancia es sinónimo de riqueza. Y quiero decirles que estoy tratando de cada día entender mejor eso, de vivir una vida de abundancia. Es lindo vivir en abundancia. Abundancia de gozo, abundancia de salud, abundancia de paz, abundancia de esperanza, abundancia. ¡Qué lindo! Cuando tú honras a Dios y cuando tú lo pones en primer lugar en todo aspecto, estás lleno de abundancia. Los antiguos israelitas sabían que pasaba su vida de la mano de Dios y que follow one, que decía esas cosas, que bonito. Y ahí hay tips con los que hemos hablado, les he dado tips de cómo hacer el match, de cómo sacarle partido a todos esos asuntos que existen. Pero la esencia de todo es tomarse de las manos de Dios. Ellos eran agricultores, cultivaban trigo, centeno, ahí ven en la foto. Y luego les decía Dios, y tus lagares rebosarán de mosto. Aclarando que un lagar es como hagan de cuenta, una alberca de piedra grande. Y ellos cultivaban también uvas. Por eso hablaban de las vides o los viñedos donde se dan las uvas. Y eran unos racimos tan gigantescos que eso tocaba entre varios cargar eso, porque era difícil cargar el peso, la abundancia. El pacto con Dios es de abundancia. Qué lindo ver a un hispano vivir en abundancia. Me encanta ver a un hispanos que viven en paz, que viven con una mentalidad como la de Dios. Eso es lindo. ¿Quién se las infiere? El Espíritu Santo. Por eso eso está explicado aquí en este libro, cómo Dios te santifica. El Espíritu Santo te transmite ese mensaje de abundancia. El santo eres tú. Los santos no son ningunos muertos, como le enseñan a uno. Yo recuerdo que a mí de niño me decían, préndale las velitas al santo. En estos días andan celebrándole que a San Judas vaya muerto. Pues eso es una cosa increíble. Nosotros los que tenemos la bendición de conocer la Biblia, sabemos que el santo eres tú, el vivo que honra a Dios, el vivo que vive en abundancia, el vivo que Dios le pone en su carácter esas virtudes como las de Jesús, y que cuando venga el reino de Cristo, allá va a estar. No se pierdan este libro, Los Santos y la Santificación. Les recomiendo, es mi última obra. Todos estos libros los he escrito para ustedes, con inmenso amor, porque el tiempo se me acaba, me está acabando. Entonces no me alcanza a contar tanta cosa, pero el resto está aquí, en los libros. Por eso
me hice el propósito delante de Dios, nunca presentarme sin dejarle a los hermanos las herramientas, para que nadie después me reproche diciendo, ay, es que usted me dejó como a medias, yo quería saber más. Pues hermano, quiere saber más, échele ganas a una pequeñísima, casi ridícula inversión, pero que va a ser en ti. Esta es una inversión, que compra un libro, invierte en su mente, en su capacidad, porque los libros transforman. Por eso Jesús decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, diciendo la que está registrada en la santa palabra, y estos libros se basan en la palabra. Así que el lagar, decía, es una gran alberca de piedra, y ahí llevaban esas uvas. Y esas uvas, al procesarlas, daban ese jugo que se llama mosto. ¿Cómo creen ustedes que convertían esas uvas en jugo? ¿Qué creen que había que hacer para que las uvas se volvieran jugo? ¿Qué creen que había que hacer? Aplastarlas. ¿Cómo creen que las aplastaban? Pues se paraban encima de ellas mujeres, preferían a las mujeres, no a los varones. Parece que los pies de las mujeres huelen mejor que los pies de los varones. Debe ser así, ¿verdad? Claro, se los lavaban previamente. Y esas damas saltaban ahí. A mí me ponen un señor que viene del trabajo sin bañarse, y yo no tomo ese mosto, ¿verdad? Yo prefiero el de una dama que se ha limpiado bien sus pies y que con ese amor ha producido ese jugo de la uva sin fermento, y olvídense, alcohol y de vino y todas esas cosas que nos han ido envenenando las mentes. Era sin ningún fermento, y el concepto es que esa alberca se desbordaba. Rebosar quiere decir se derramaba, se salía la cantidad de jugo que había. Todo eso fue literal, pero para el Israel moderno, que somos nosotros, es también el símbolo de muchas cosas, porque hoy día no somos agricultores, algunos, tal vez sí, tal vez nadie aquí cultiva trigo ni centeno, tal vez aquí ninguno tenga viñedos, pero tenemos negocios, hay taileros, hay traileros que son distintos, hay chirroqueros, hay vacunadores de carpeta, las profesiones que mis hermanos me han estado enseñando. Me encanta la creatividad con que las hablan. Imagínense un chirroquero, ese concepto tan bonito, ¿no? ¿Saben qué es un chirroquero, no? Viene del que hace el chirrock, o sea, la tabla, ¿cómo es? Tabla yeso, que son como las paredes. Cuando la persona construye y pone esas tablas, el chirrock, él dice que es un chirroquero. Entonces, los chirroqueros son los granjeros del pasado. El chirroquero que confía en Dios, el chirroquero o el tailero, el que hace el tile, la cerámica, eso. Ese que tiene a Jehová a quien honrar con las primicias de sus frutos, ese vive una vida abundante. Déjenme terminar con una historia de cómo se construye la jubilación. Mira, hace unos días atrás fui invitado al estado de Illinois, a la ciudad de Chicago, y yo siempre converso con los hermanos, aprendo muchísimo de mis hermanos son los que más me enseñan, mis hermanos adventistas. Y entonces tuve la oportunidad de conversar con una familia, una historia muy conocida y muy común, el caso del que llega aquí sin estudios, me dice que unos dicen que pasaron por entre un hueco, que no acabo de entender eso, otros dicen que llegaron mojados. Bueno, las historias que todos hemos oído, que con una mano adelante y otra atrás. Y dije, ¿cómo ustedes han construido un futuro financiero? Y entonces van aquí les traen los tips, los detalles, que son como la aplicación de todo lo que hemos visto aquí. Me decía el hermano, mire, cuando yo llegué, me di cuenta que tenía que trabajar y decidí ser fiel a Dios y leer constantemente la Biblia. Sabe repetir un montón de textos bíblicos que los tiene aquí en su corazón, en su mente, todo el tiempo. Que se iba a un gran almacén para que lo levantaran. Yo no le entendía qué era eso, pero luego me explicó que pasaban señores y le decían, venga y trabaja como jornalero, y le pagaban lo que quería. Pero él iba a echarle ganas, como es lo que dicen en México. Vamos a echarle ganas. Me encanta ese dicho. Y entonces comenzaba a trabajar, pero él decía, yo no iba solo a trabajar, yo iba a aprender. Oiga, me gustó esa actitud. Como Jesús diciendo, yo quiero ser manso y humilde de corazón. Entonces él aprendió framing, los marcos esos de madera, aprendió de plomería, aprendió de roofing. Con los días se volvió experto en todo eso. Y siempre honrando a Dios, siempre ganaba su diezmo, ofrenda y donativo, siempre con ese orden, y Dios bendiciéndolo. Y haciendo las cosas con esmero. Hay que trabajar como para el Señor, decía, pensando en Dios. Hacía con qué esmero tan bonito. Así que se volvió un handyman. Y un día apareció un güero, ya ustedes saben que es un güero.
Apareció un güero y le dice a este amigo, oye, tú trabajas muy bonito y yo no quiero saber que te vas a ir de mi empresa porque yo en ti confío, sé la calidad del trabajo que tú haces. Y él decía su texto bíblico, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará, nunca delante de los de baja condición. Me encanta esa manera como ese amigo de Chicago repetía esos conceptos. Y bueno, el sueño de él era comprarse su casa y empezó a ahorrar. Y tenía eso, porque la Biblia dice, el que ahorra paso a paso se enriquece. Y le dije, ¿cuál era tu sueño? Comprarle una casa. Yo pensé, wow, una casa en Chicago es carísima, pero muy cara, es casi imposible para una persona que hace un trabajo como el que me estaba ahí contando. Pero ¿qué pasó? Se puso a orar y tenía su pacto con Dios. Y le habló a Dios y parece que halló gracia delante del güero, que resultó ser un constructor muy rico. Y un día le preguntó, oye, ven acá, fulano, ¿cuál es tu sueño? Le dijo, comprarme una casa. ¿Y cuánto has ahorrado? Le dijo él, $5,000. Wow, con $5,000, ¿quién compra una casa en Chicago? Así que tienes $5,000, le dijo el americano. Sí, esto es ahorré. Y le dice, mira, tengo como unas 4 o 5 propiedades que tengo en mente vender. Ve a las 4 y escoge la que más te gusta y ese va a ser tu down payment. Y yo mismo te voy a financiar. ¡Wow! Se consiguió un crédito directo con el propio dueño de la casa. Cuando tú haces esos estudios de real estate en estos youtubers, siempre te dicen, trata de negociar directamente con el dueño para que no tengas que vértelas con lenders ni con bancos, y peor aún si eres hispano, porque te van a cobrar el interés más alto si es que te prestan y te van a sacar los ojos. Pues a este le dieron la tasa más ridícula al mismo dueño, porque el gringo fue muy astuto, le dijo, pero quería que lo tuvieran casi que 20 años debiéndole para tenerlo 20 años de empleado, para asegurar su mejor elemento, porque donde había una casa, una construcción, el gringo mandaba a este hombre y esa casa quedaba bien hecha. Así que él no quería perder a su mejor elemento. Pero ¿qué hizo este sujeto? Miren, fue impresionante. Él llegó con su esposa a la casa, dieron los 5,000, hicieron los títulos, puso el nombre de los hijos, porque tenía miedo de que, ustedes saben, ¿no? Puso el nombre de los hijos, no me piden explicaciones. Los hijos nacieron aquí en Estados Unidos. El hombre es muy, muy entendido. Yo decía, wow, este es un lector de la Biblia como Dios, el que honra a Dios como Dios lo honra. ¿De dónde sacan esas ideas, esos conceptos, sin abogados, sin asesores? Por eso digo, con los hermanos es con quienes más aprendo. Y bueno, ¿qué más pasó? Pues llegó y había un basement, eso es una parte inferior de la casa, y un ático, y una casa en Midtown, Chicago, una casa que podía haber costado muchísimo, pero el güero pues se la financió con los 5,000. Y entonces él dijo, voy a pagarle a este hombre, pero bien rápido, yo no voy a estar aquí toda la vida con este sujeto. Y le dijo a la mujer, voy a poner un inquilino en el basement y un inquilino en el ático. La mujer le dijo, no señor, aquí a mí no me mete a nadie, yo no quiero gente pasando, tranquila, yo soy handyman, yo manejo chirrón. Oiga, el mismo hombre hizo los diseños, aisló el basement para que nadie se tuviera que cruzar por ahí, aisló el ático, agarraba la renta del basement, agarraba la renta del ático y se la entregaba al güero. Y él vivía prácticamente de esas 2 rentas y pagaba de esa manera su mortgage. En tiempo récord, entiendo que en menos de 12, 15 años pagó la totalidad de esa casa. Y para ese punto él ya tiene su propia compañía de construcción, tiene sus business cards, hace sus negocios. Y yo, wow, tremendo. Me dijo que había sacado el ITIN number, ya sobre todo eso estoy al tanto. Y dije, tu esposa ya trabaja también en una empresa y le ha ido muy bien. Me dijo que había entrado, no entendí, que con un social chueco, así me dijo él, que ahí trabajaba. No sé si ustedes, no sé si entiendan esas cosas, no me pidan explicaciones, por favor. Pero la señora, muy exitosa, me dice, pero hay un detalle, Pedro, ¿y qué pasó, hermano? La conversación, que nos llegó una carta de la ciudad de Chicago. ¿Y qué pasó? Pues que resulta que hay un proyecto de renovación urbanística y como está en Midtown, pues quieren comprarnos la casa porque van a hacer pues unos proyectos ahí de la ciudad. Ah, tremendo. ¿Y qué pasa? Digo, no, pues que me están ofreciendo $980,000 por esa casa. Digo, wow, y ese es tu gran problema, le digo, ese es tu gran problema. Oye, yo quisiera tener esos problemas también. En resumen, un hombre que tiene inversiones en su país, él dice que si lo corretean y se va, que él le rebajan, como que me dijo, me regalan el boleto de regreso.
porque tiene sus inversiones. Digo, ¿qué sabiduría? Seguimos hablando y yo hacía mis cuentas hasta que no pude más, lo interrumpí y le dije, oiga hermano, usted tiene un patrimonio superior al $1.000.000 netos. Usted no me está diciendo la verdad. Dígame, ¿dónde estudió finanzas? ¿Dónde hizo su doctorado en finanzas, en economía? Y se sonrojó y miró hacia el suelo y me dijo, hermano, yo no he hecho más que un par de años de la primaria. Yo nunca estudié. Yo no le estoy mintiendo. Dije, pero yo nunca había visto una sabiduría tan grande. Y me dijo, la sabiduría no es mía. La sabiduría viene de Dios. Y todo el que honra a Dios siempre le va a ir bien. Siempre. Y por eso este tema continuará mañana. ¿Ha estado importante este tema? ¿Cuánto creen que ha sido benéfico escuchar este tema? Así lo sienten porque no han venido mañana. Cuando vengan mañana van a decir, ¡wow! Ahora sí me cayó el 20. Mañana va a ser el día más importante de esta semana, porque vamos a seguir como en la jubilación. Nada más pusimos como los fundamentos, como los cimientos, pero mañana vamos a dar detalles específicos, cómo Dios jubila a su pueblo. Y anticipo algo que diré mañana. Bienaventurado el que aprenda a depender de Dios, porque nunca dependerá de gobiernos ni de personas. Bienaventurado el que aprenda a depender de Dios. Y voy a contarles más historias de hispanos exitosos que han hecho patrimonios tremendos y en su sencillez. Y eso es realmente algo lindo. Quédense con esto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Recuerden que Dios nos quiere bendecir no para presunción, no para sentirse mejor que nadie. Dios nos quiere bendecir para que su causa prospere en esta tierra. Si las familias están bien, la iglesia está bien. Y Dios nos quiere bendecir para que hagamos también bendición a otras personas y a otras vidas. Dios no quiere gente prepotente, Dios no quiere gente jactanciosa, porque esos son los que se parecen al diablo, que es el que primero que fue así. Dios quiere en su pueblo gente con prosperidad, claro que sí. Yo quiero que prosperes en todo, dice la palabra. Pero tienes que prosperar interiormente. Y cuando prosperas por dentro y consigues madurez espiritual, vas a manejar con toda sencillez esos grandes capitales que Dios te va a confiar. Porque el que es fiel en lo poquito, Dios lo pone sobre mucho. El resto están los libros, no quiero que se vayan sin sus libros, santificación, los temas que estamos viendo, verdaderamente rico. Este es un manual para que eduques a tus hijos. Y también hagas tu devocional personal, finanzas sanas, un enfoque espiritual. Los principales textos de finanzas de la Biblia en una meditación diaria, 90 meditaciones. Libro de bolsillo para que andes con él, lo cargues y le pases tu resaltador. Y este que es mi bestseller, el libro favorito de mis hermanos cuando viajo a México. Voy mucho a Chiapas, al sur de México, ahora pronto voy a ir a Veracruz. Les cuento que allá sí se juntan, pero es que eso sí da gusto. Me dicen que me están esperando 3,000 personas. Yo estoy emocionado ya, 3,000. Y siempre que voy no me la rebajan este libro. Lo llaman el libro del carácter, el del cambio de chip, el que nos hace pensar en grande. Otros dicen que es un libro de inteligencia emocional. Yo no sé qué nombre le quieras poner. Todos estos libros basados en la Biblia. Esto es leer la Biblia. Les van a leer la Biblia y a comprender conceptos. Es el mismo estilo que me escucharon esta noche. Ya ven que presento textos y explico. Así mismo son los libros, textos y explicaciones para que el pueblo de Dios esté preparado para cuando venga el Redentor. Estaré en la mesita para entregarles los libros a los que no los tienen. Recuérdense que tienen un subsidio especial. Los libros están con precio bien económico. Y tengo también la planilla para que los que no han hecho su consulta financiera, cómo comprar casas, montar negocios, si tengo deudas, cómo salir de ellas, si tengo hijos, cómo hago para que estudien y no se tengan que endeudar. Eso es importantísimo. ¿Cómo mi hijo puede salir profesional en Estados Unidos sin un student loan? Otros me han preguntado, ¿cómo construyo como hispano con ITIN un capital con interés compuesto hacia el futuro? Y otros me han consultado sobre sus protecciones financieras. Bueno, tantos temas que hay. Entonces tú te acercas, tendremos un consultorio gratis esta semana. Si la dejan pasar, ya cobro los honorarios.
Cuando es una consulta presencial, un coach financiero cobra $600. Por eso mucha gente nunca va a un consultor financiero. Yo les aconsejo que no lo hagan esta semana, que dejen pasar esta semana y me paguen los honorarios correspondientes. ¿Les parece mejor? O mejor se animan y se acercan y sacan gratis la consulta financiera. Mejor que gratis, ¿verdad, pastor? Pastor, venga, lo voy a invitar para que hagamos la oración final. Aprovechando aquí su presencia, voy a pedirle, pastor, que ore por este pueblo, que usted conoce sus ovejas por nombre, mejor que yo. ¿Cuántos de ustedes quieren bendición de Dios? ¿Cuántos quieren la más linda bendición? Ser transformados por el Espíritu de Dios y que las virtudes de Jesús vengan a su vida. ¿Lo quieren así? Si es así, vamos a colocarnos en pie, pero con fe ferviente, dispuestos a escuchar la oración que va a hacer el pastor de bendición, de unción del Espíritu Santo, para que nos cambie, nos mejore, nos pula y nos perfeccione, como hemos estado leyendo. Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque cada una de estas noches es tu palabra la que se abre ante nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, porque esa palabra la acompaña la voz del Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Hay que hacer cambios, hay que moverse, hay que crecer, hay que arriesgarse, hay que avanzar. Hay que escuchar tu voz, Señor, y hacer un pacto contigo. Te agradecemos mucho, Señor, porque tu palabra es clara cada noche. Esta semana ha venido en forma de consejería financiera. Tu propia palabra dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón también. Por eso, Padre Celestial, creemos en ese corazón de tu palabra, que podamos hacer tesoros para vida eterna. Y tu propia palabra dice, Señor, quieres que seamos prosperados en todas las cosas. Señor, de la misma manera que nuestra vida espiritual prospera, así prospera, Señor, las finanzas de mis hermanos, las finanzas de los miembros de esta iglesia, las finanzas de cada uno de los que escuchan. Posiblemente, Señor, haya personas, hermanos, amigos, que necesiten escuchar estos consejos de tu palabra. Cultívalos, tráelos, convéncelos. Permite que mañana podamos, Señor, venir otra vez y escuchar esta bendición que se nos ha otorgado esta semana. Señor, muchas de las personas, de los hermanos, de los amigos, seres humanos, hijos tuyos, que estamos aquí, precisamente es por falta de conocimiento, por falta de impacto, que estamos tambaleando financieramente. Permite que esta semana sea una semana de transformación, una semana de pactos, una semana de riesgos. Cuando arriesgamos, Señor, en tu nombre hay bendición. Por eso, Padre Celestial, cada una de estas personas, desde el más pequeñito hasta el más adulto, que ha estado aquí esta noche, yo te pido que lo bendigas. Señor, que nuestras vidas puedan estar dirigidas, apacentadas, sustentadas por tu gracia. Que esta semana, Padre Celestial, de acuerdo a tu voluntad preciosa, podamos recibir bendición. Acompáñanos, Señor, de vuelta a nuestras casas con un mensaje claro, que esta palabra que hoy se ha predicado, que hoy se ha hablado, que hoy se ha aconsejado, pueda fijarse en nuestra mente para avanzar en nuestra vida financiera. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias. Un detallito más, pueden tomar asiento, hermanos. Posiblemente de los hermanos que han venido por primera vez hoy, quizás no saben cómo funciona el asunto de las consultas. El doctor Pedro está aquí en las tardes y usted puede acercarse a él. Él tiene esa agenda, esa libreta en la mano. Y usted puede acercarse y decirle, mire, yo quisiera que usted me dedicara media hora, un rato, y hablemos de finanzas. Si usted tiene sus finanzas personales, usted puede consultar con él y él puede ayudarlo como un consultor financiero. Esa es gratis. Esa es gratis, está subsidiada. Venga, dedíquele un tiempo. Si usted va a consultar si usted va a hacer esta consulta con un consultor financiero, cuesta caro.
aprovechemos la bendición que tenemos esta semana y hagamos una cita con Él. No hay gancho, no hay, ¿cómo se llama? No hay letras pequeñas en contrato, no hay que pagar nada. Esto es una semana de bendición. Venga, si usted no ha venido, haga su cita con Él y puede dedicar un rato a arreglarse. Que el Señor les bendiga. Feliz noche.